También la primera derivada de una función nos sirvió en el módulo 21 para conocer los extremos relativos de una función en un intervalo. También va a tener interés teórico en el conocimiento del crecimiento o decrecimiento de la curva. La gráfica adjunta pueden notar el comportamiento de una función que he trazado continua en el intervalo cerrado AC y podemos notar el punto A, el punto B y el punto C. En el trayecto desde A hasta B, la curva se dice que es creciente desde A hasta B sobre la curva, o sea, en el intervalo AB. ¿Cómo se va a relacionar este crecimiento con la derivada? Note que la pendiente de la recta tangente a la curva en cualquiera de esos puntos, la pendiente de la recta tangente a la curva forma un ángulo menor de 90 grados, indicando con esto de que la pendiente es positiva y va creciendo. Va creciendo desde A hasta B hasta que en el punto B la pendiente es 0. En el trayecto de curva desde B a C, la curva decrece. Y si trazamos la recta tangente a la curva, observemos que esa recta tangente a la curva forma un ángulo mayor de 90 grados con el eje X y por lo tanto la pendiente es negativa. Este concepto de la derivada, de ser positiva o negativa, está íntimamente ligado con el crecimiento o el decrecimiento de la curva. Eso es lo que nos proporciona el primer teorema que nosotros vamos a presentar ahora, conocido el criterio de la primera derivada para monotonía, y posteriormente presentaremos el criterio de la primera derivada para extremos relativos. ¿Qué establece este primer teorema? El primer teorema, que es el criterio de la primera derivada para crecimiento y decrecimiento, establece lo siguiente. Tenemos una función que es continua y derivable, continua en el intervalo cerrado a B y derivable en el intervalo abierto a B. Si la derivada es positiva en todos los puntos dentro del intervalo, se afirma lo siguiente, que la función es creciente en AB. Note la diferencia. La derivada es positiva en todos los puntos dentro del intervalo y se habla del crecimiento aún en los extremos. ¿Por qué? En los extremos A y B la derivada es 0. Y si la derivada es 0, se le puede considerar signo positivo. Y también en el otro se le puede considerar signo negativo. Si la derivada es menor que 0 para todo x de AB, entonces f es decreciente en AB. Esta nota es importantísima. La monotonía depende del signo de la primera derivada. Así es como uno la aprende. Es el signo de la primera derivada, si es positivo, indica de que la función es creciente. Si el signo de la primera derivada es negativo, indica de que la función es decreciente. El segundo teorema, posteriormente voy a ilustrar estos dos teoremitas. El segundo teorema, cuya demostración aparece en el módulo, es el siguiente. Sea f una función continua en un intervalo I, sean A, B y C puntos de I, tales que C está entre A y B, y C es un valor crítico de f. Recuerde que un valor crítico de una función es donde la derivada es 0 o donde la derivada no existe. Las partes del teorema tienen lo siguiente. Primera parte. Si la derivada es positiva desde A hasta C y la derivada es negativa desde C hasta B, el teorema afirma que en el punto C ocurre un máximo relativo. Ocurre un máximo relativo. Recuerde que en el punto C la derivada es 0, porque la recta tangente a la curva, la pendiente de la recta tangente a la curva coincide con el valor de la derivada en ese punto. Pero lo que interesa es, si la derivada pasa de positiva a negativa, se está diciendo de que el punto C corresponde a un máximo relativo. Esto en el caso particular de que la derivada exista en C.
pero puede darse también la siguiente situación, que la derivada pase de positiva a negativa. La derivada positiva, recta tangente positiva, en el punto C la derivada no existe, se presenta un pico, pero la curva en este punto, en C, la derivada pasa a ser negativa. En este punto también, que el punto C corresponde a un máximo relativo. La parte C del teorema, la parte B, afirma lo siguiente, que si la derivada de una función pasa de negativa a positiva, viene decreciendo la curva pendiente de la recta tangente negativa. En el punto C la pendiente es 0, la pendiente de la recta tangente para puntos mayores que C y menores que B es positiva. En este caso se dice de que el punto C corresponde a un mínimo relativo. Ya el punto mínimo no es f' de C igual a 0, el punto mínimo es C, f de C. Pero también puede ocurrir que la derivada no exista en el punto C, como en este caso. La derivada negativa, la función decrece y en el punto C no existe, pero a partir de C hasta B la derivada es positiva, se está afirmando nuevamente que el punto C corresponde a un mínimo relativo. El punto mínimo ya es C, f de C. La parte C del teorema que aparece en el módulo es la siguiente. Si desde A hasta C la curva crece y desde C hasta B la curva crece, no se puede determinar la naturaleza del punto. No se puede decir que corresponde a un máximo, ni se puede decir que corresponde a un mínimo. Y puede darse también esta situación. Si la derivada es negativa desde A hasta C y la derivada vuelve a ser negativa desde C hasta B, el punto no corresponde ni a un máximo ni a un mínimo. Esto es lo que resume ese teorema con respecto, el primer teorema con respecto al signo de la derivada y que tiene que ver con el crecimiento y el decrecimiento. Y este otro teorema lo que tiene que ver es con la existencia o no de extremos relativos y cómo la derivada determina esos signos, cómo la derivada determina cambios de signos y por consiguiente extremos relativos. Consideremos, por ejemplo, esta función, la función f de x, que viene definida por y igual a f de x, x más 1 a la 3 sobre x menos 1 al cuadrado. Podemos encontrar para esta función, vamos a usar este criterio de la primera y segunda derivada para determinar el crecimiento, el decrecimiento y la existencia de extremos relativos. La función que estamos considerando, que viene dada por x más 1 a la 3 dividido x menos 1 elevado al cuadrado. Y', que es igual a f' de x, usando la regla de la derivada de un cociente es 3 por x más 1 al cuadrado, por el denominador, que es x menos 1 al cuadrado, menos el numerador, x más 1 a la 3, por la derivada del denominador, que es 2 por x menos 1, dividido x menos 1 a la 4. Después de simplificar esta expresión, se obtiene para la derivada la siguiente fórmula, igual a x más 1 al cuadrado, que multiplica a x menos 5, dividido x menos 1 elevado a la 3. ¿De qué va a depender entonces el signo de la derivada? El signo de la derivada va a depender del factor x menos 5 y del factor x menos 1 al cubo. ¿Por qué no depende del factor x más 1 al cuadrado? Porque x más 1 al cuadrado para todo x es 0, pero para x positivos o negativos esto siempre tiene signo positivo. El signo va a depender prácticamente de la derivada del signo que adopte el factor x menos 5
y del signo que adopte el factor x menos 1 a la 3. X menos 5 se anula en 5. Si le doy a x valores mayores que 5, el signo de x menos 5 es positivo. Si le doy a x valores menores que 5, el signo de x menos 5 es negativo. Signo de x menos 5. Igualmente, x menos 1 al cubo, si analizamos su signo, si anula x menos 1, se anula en 1, digamos por acá. Si x toma valores mayores que 1, da positivo, el signo de x menos 1, y si x toma valores menores que 1, el signo de x menos 1 es negativo. El signo de la derivada dijimos que depende del signo de x menos 5 y del signo de x menos 1 al cubo. Entonces el signo de f' de x depende del producto de los signos. Pues aunque eso es erróneo, multiplicar signos, más bien dice uno números positivos o números negativos. Números positivos por números negativos por números negativos dan números positivos. Números negativos por números positivos dan números negativos. Y números positivos por números positivos dan números positivos. Lo que nos dice el teorema, el primer teorema, es que la monotonía depende del signo de f'. En esto estamos indicando que la curva en todo este intervalo desde menos infinito hasta 1, la curva es creciente, que lo podemos indicar así. En el intervalo desde 1 hasta 5, la curva es decreciente. Y en el intervalo desde 5 hasta más infinito, la curva vuelve a crecer. O en forma de intervalo podemos decir, crece f. ¿Crece en qué intervalos? Crece en el intervalo desde menos infinito abierto hasta 1 abierto. ¿Por qué 1 abierto? Porque recuerde que x es diferente de 1. La función no está definida para x igual a 1. Unido con ¿cuáles? Con todos los x desde 5, x sí puede tomar el valor 5 hasta más infinito. En este intervalo crece la curva y la curva decrece, f decrece en el intervalo desde 1 abierto hasta 5 cerrado. Obsérvese que en 5 es a la vez creciente y decreciente porque la derivada es 0. ¿Qué más podemos observar? De acuerdo a eso, la derivada pasó de positiva a negativa en x igual a 1. O sea que x igual a 1 pasó de la derivada de ser creciente a decreciente. X igual a 1 corresponde a un máximo relativo. Ahí ocurre un máximo relativo. Pero tengamos en cuenta de que x igual a 1 no está definida la función. O sea que lo único que podemos decir, ahí no hay máximo relativo, sino únicamente un cambio del crecimiento al decrecimiento a la curva, porque x igual a 1 no está definido. La función no está definida en x igual a 1. En x igual a 5, la derivada pasó de negativa a positiva. ¿Qué es lo que puede decirse? Que x igual a 5 corresponde la derivada pasó de ser negativa a positiva, a un mínimo relativo. A un mínimo relativo. ¿Cuál es el punto mínimo? El punto mínimo ya está sobre la curva. El punto mínimo, que lo podemos denotar así, es el valor de 5 y f de 5. Ya usted el valor lo reemplaza acá y el f de 5, el punto mínimo entonces va a ser 5 y f de 5, ¿qué sería? 5 más 1, 6 a la 3, 6 a la 3 dividido 4 a la 2. Ese sería el punto mínimo relativo.
Muy bien, entonces existe otro ejemplo que lo traigo a colación, no hago mención de él, únicamente para recordar un poco lo concerniente a las funciones hiperbólicas. Este ejemplo 2 aparece propuesto y aparece resuelto pues al final del texto en los ejercicios resueltos y habla de lo que es el gudermaniano de T. El gudermaniano de T, denotado por este símbolo G de T, se define como tangente a la menos 1 del seno hiperbólico. Esto no es seno de HT, sino seno hiperbólico de T. Y lo que pretendemos demostrar es de que ese gudermaniano de T es una función impar y que el gudermaniano de T es una función creciente. Una función es par, quiero recordar lo que significa una función par o una función impar. Es lo mismo, se habla de que f es par si f de x coincide con f de menos x para todo x que esté en el dominio, y que una función es impar cuando f de menos x es igual a menos f de x. Las funciones pares son simétricas con respecto al eje y las funciones impares son simétricas con respecto al origen. Cuando me dicen que demuestre que el gudermaniano de T, que está denotado por este símbolo, el gudermaniano de T, y se está definiendo como la tangente inversa del seno hiperbólico de T, y me dice la primera parte, demuestre que el gudermaniano es una función impar, entonces lo que hay que probar es lo siguiente, que el gudermaniano de menos T es igual a menos el gudermaniano de T. Es lo que me está diciendo aquí. Hay algo importante con respecto a la función tangente inversa. Tangente inversa de un número menos P es menos la tangente inversa del número P. Se va a usar pues ese hecho. Para demostrar esta igualdad, pues partamos de la cantidad que está escrita en el miembro izquierdo, que es el gudermaniano de menos T de acuerdo a esta definición. Obsérvese bien la definición. El gudermaniano de menos T es igual por definición a la tangente inversa de el seno hiperbólico de menos T, de acuerdo a la definición. Estoy tomando esta. Esto es igual entonces a tangente inversa de la definición de seno hiperbólico. Recuerde, el seno hiperbólico de x se definió como e a la x menos e a la menos x sobre 2. Apliquemos la que será el seno hiperbólico de menos t. El seno hiperbólico de menos t es e a la menos t menos e a la menos t dividido 2. ¿Qué va a ser entonces esto? Es tangente inversa de, dentro del paréntesis, obsérvese que esto da e a la t menos e a la t, colocando primero esta, menos e a la menos t más e a la menos t sobre 2. O, lo que es lo mismo, tangente inversa de, esto será menos seno hiperbólico de t. Y de acuerdo a esta propiedad que acabamos de establecer acá, tangente a la menos 1 de menos p es menos la tangente a la menos 1 de p, se va a tener entonces de que esto es menos tangente a la menos 1 de seno hiperbólico
de t. Es decir, esto es menos el gudermaniano de t. Hemos demostrado que el gudermaniano de menos t es igual a menos el gudermaniano de t. En la misma forma, ¿cómo podríamos comprobar que esa función del gudermaniano de t es una función creciente? ¿Cómo podríamos usarlo? Vamos a usar el criterio de la derivada. ¿Qué es lo que tendremos que demostrar? Si el gudermaniano de t queremos demostrar que es una función creciente, debemos probar que la derivada es positiva en todos los puntos de su dominio. Eso es lo que hay que probar. O sea, nos proponemos entonces comprobar que esta función que acabamos de definir, que es gudermaniano de t, igual a la tangente inversa del seno hiperbólico de t, nos proponemos demostrar de que esta gudermaniano de t derivada, coloquémosla así, derivada, es siempre positiva. Y con eso estaremos demostrando de que el gudermaniano de t es una función creciente. En efecto, ¿qué será entonces la derivada de esta función? Que es gudermaniano de t prima. Es la derivada de tangente inversa. Recuérdese que es 1 dividido 1 más u al cuadrado seno hiperbólico de t al cuadrado por la derivada con respecto a t, la variable t, del seno hiperbólico de t. Entonces esto es igual a 1 dividido 1 más seno hiperbólico al cuadrado, seno hiperbólico, vamos a escribirlo así, seno hiperbólico al cuadrado de t por la derivada con respecto a t del seno hiperbólico de t, que es coseno hiperbólico de t. Una de las identidades que propusimos cuando presentamos las funciones hiperbólicas era esta, de que 1 más seno hiperbólico al cuadrado de t es coseno hiperbólico al cuadrado de t, coseno hiperbólico al cuadrado de t, por coseno hiperbólico de t. Cancelando coseno hiperbólico con coseno hiperbólico, me va a quedar de que la derivada del gudermaniano de t es 1 sobre el coseno hiperbólico de t. Y recuerde que la función coseno hiperbólico de t, que formaba la catenaria, era de esta forma, era una función que es mayor o igual a 1 para todos los valores de t. En consecuencia, esto es positivo. Podemos garantizar de que esto con absoluta seguridad es mayor que 0. ¿Qué me está diciendo entonces el criterio de la primera derivada para crecimiento de crecimiento? Que el gudermaniano de t presenta derivada positiva y en consecuencia esto implica de que la función gudermaniano de t es creciente. Este ejemplo lo traje o hice mención de él precisamente para que recordáramos la definición y la derivada de las funciones hiperbólicas.